Y ahora quiero que me acompañen a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y empezaremos a leer en el verso 23. Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten compasión conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonéis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En 1989, Estados Unidos fue conmocionado al escuchar la terrible noticia de que una joven había sido asesinada con 27 puñaladas a manos de su esposo. Esta joven se llamaba Keila Ávila. Lo que muchos quizás no saben es que esta era la hija del gran evangelista Gigi Ávila, que al enterarse de esta terrible noticia tomó el primer avión y viajó desde Puerto Rico hasta Miami. Ya su hija había muerto y no había nada que hacer por ella. Pero él estaba a punto de hacer algo que ilustra el perdón de Dios en la vida de los cristianos, que ilustra lo que un hombre o una mujer o alguien que ha nacido de nuevo debe hacer con aquellos que le ofendieron. Este hombre viajó de Puerto Rico a Miami, Estados Unidos, solamente para tener una entrevista con este joven que había asesinado a su hija. No era para acusarlo. Él no estaba pidiendo la pena de muerte. De hecho, Gigi Ávila ayunó y oró, pidiéndole a Dios que esa sentencia de pena de muerte fuera revocada. Él simplemente quería restaurar a su yerno, llevarlo al perdón de Dios. Quería ofrecerle misericordia. Quería ofrecerle amor. El amor que le había arrebatado a su hija, pues ese amor quería ofrecérselo. Gigi Ávila contó más tarde que para él no fue fácil, que cuando él entró a ese apartamento que estaba todo teñido de sangre, sentía que se desmayaba, sentía que no podía, que cuando miraba esas paredes salpicadas de sangre sentía que no iba a ser capaz de perdonar, pero en ese mismo momento rogaba, pidiéndole a Dios que le diera la fuerza de perdonar como Él lo había perdonado, que le diera la fuerza de amar como Él nos ama, que le diera la fuerza de soportar como el mismo Cristo soportó la cruz por nosotros. Así que Gigi Ávila se entrevistó con este joven en la cárcel. Lo reconcilió con Cristo, le brindó perdón, le abrazó y le amó. ¿Qué tan dispuesto estás tú a perdonar a tu hermano? ¿Hasta dónde llega la medida de tu perdón? ¿Hasta qué punto podrías perdonar? La historia que acabamos de leer, la parábola que acabamos de leer, ilustra el perdón de Dios hacia los hombres y el perdón de los hombres hacia sus hermanos.
Había una deuda que tú y yo no podíamos pagar. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y está escrito en Romanos 6:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios miró en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, alguno que fuera capaz de abrir el libro y desatar los sellos, no había ninguno. No hay hombre que no cometa pecado, no hay hombre que no ofenda. De hecho, todos nacimos en pecado, dijo el salmista David, en pecado me concibió mi madre. Y cuando Dios miró al hombre desde el cielo, dice en Génesis capítulo 6, que Él vio que el corazón del hombre, su tendencia solo era para hacer lo malo. Es que nacimos en pecado, con tendencia a pecar, y la paga de ese pecado es la muerte. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, Dios les dijo: no coman de ese árbol, del fruto de ese árbol del bien y el mal, porque el día en que lo coman morirán. El hombre desobedeció, comió de ese árbol y murió. Pero no solamente murió físicamente, sino que espiritualmente también hubo muerte. Pues la Biblia enseña que la muerte es separación. E Isaías 59:2 dice que a causa de nuestros pecados y nuestras maldades fuimos separados de Dios. Tú ves a mucha gente caminando hoy a tu alrededor. La mayoría de ellos están muertos y no lo saben. Son muertos espirituales, separados de Dios a causa de su pecado. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para pagar una deuda que tú y yo no podíamos pagar. En esta historia se nos presenta un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Un rey que quiso arreglar las cuentas con aquellos que le debían. Y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sabes cuál es esa cantidad y esa suma hoy? Un denario era el salario mínimo por el cual trabajaba una persona por un día. 10,000 talentos es el salario de 70,000 días. 70,000 días. Son 181 años aproximadamente. No soy matemático, quizás sean más o menos, pero se aproxima. Era una suma impagable. Era una cifra exorbitante. Ningún siervo tenía la capacidad de poder pagar esa suma, aunque trabajara toda su vida y aunque sus hijos y su familia se hiciera cargo de esa misma suma, no podrían pagarla. Pero dice la palabra del Señor que este siervo se hincó, le rogó, le suplicó, le pidió misericordia al rey, y el rey le perdonó. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo, al igual que este siervo, estábamos perdidos con una deuda impagable. Hemos defraudado la ley de Dios. Si tú has mentido, entonces eres un mentiroso y la paga de esa mentira debe ser la muerte. Si tú has envidiado, codiciado algo de otra persona, entonces eres una persona codiciosa y la paga de ese pecado es la muerte. Si has visto una mujer y te pareció agradable a tus ojos, entonces eres adúltero de corazón. La paga de ese pecado es la muerte. Y no había manera de satisfacer la justicia de Dios. No había manera que pudiéramos pagar esa deuda. Por eso Dios envió a su Hijo en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para que pagara esa deuda por nosotros. Porque verás, ningún hombre podía pagar esa deuda, porque el hombre había nacido en pecado y siempre su tendencia es de pecar. Así que era imposible para el hombre pagar la deuda. Pero entonces Jesús, que nunca pecó, tomó tu lugar y mi lugar, para que tú y yo alcanzáramos misericordia y fuéramos perdonados. Para que tú y yo pudiéramos presentarnos ante el trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16, y alcanzar misericordia para el oportuno socorro.
sencillamente por la fe a través del sacrificio de Cristo, de aceptarlo y de recibirlo. Y aunque hoy muchos de nosotros hemos aceptado el perdón de Dios, reconocimos nuestra culpabilidad, reconocimos que nuestra deuda era impagable, reconocimos que nuestro pecado merecía la muerte y muerte eterna, y que Dios nos rescató, nos liberó y por su gracia nos salvó. Hoy muchos cristianos no quieren perdonar a su hermano. Hoy muchos cristianos retienen la ofensa. Hoy muchos cristianos siguen ofendidos durante años con aquellas cosas que pasaron en su vida. Y si actúas de esa forma, entonces corres el peligro de que tú tampoco puedas ser perdonado por Dios. Aunque creas en el Salvador, aunque creas en la gracia, aunque creas en la misericordia, aunque creas que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, hay una condición que Dios estableció para los hombres, para que ellos alcanzaran el perdón. Además de creer en Cristo, deben perdonar a su hermano, porque esto es un acto de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú decides creer en aquel que te perdonó, un acto de fe sería perdonar al hermano que te ofendió. Y Dios perdonó a este siervo que debía una suma impagable. La pregunta es, ¿qué hizo este siervo con su consiervo? ¿Qué hizo este siervo con su compañero? Y la respuesta está aquí en Mateo 18. Dice que cuando él salió de allí, el rey le había perdonado. El rey iba a tomar a cuenta su vida, le iba a echar a la cárcel a él y a su familia, y los iban a utilizar en campos para hacerlos trabajar forzosamente. No podrían pagar la deuda, pero toda su vida iban a ser esclavos. Pero el Señor les perdonó y les dejó libres. Pero dice la Biblia que salió aquel siervo y vio a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, es decir, el salario de aproximadamente 3 meses. Era una suma considerable, pero de ningún modo se podía comparar con la suma que debía este siervo. Por supuesto que era una suma considerable para aquel tiempo, y lo es hoy, pero de ningún modo se podía comparar. Y hay gente que puede excusarse en que no pueden perdonar porque lo que les hicieron es algo muy grave. Y yo no estoy diciendo que no haya sido grave, que no haya sido duro, que no haya sido triste, incluso que no haya sido terrible y horrible. ¿O acaso piensas que la muerte de una hija a manos de un asesino, y de la manera que lo hizo con la hija de Gigi Ávila, es algo muy fácil de perdonar? No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que no haya sido grave lo que te han hecho, no estoy diciendo que haya sido algo muy ligero. Pero al igual de este consiervo que debía una suma considerable, tampoco se podía comparar con la suma que debía el primer siervo. 100 denarios comparados con 10,000 talentos de plata no se puede comparar. No hay cómo ponerlos en la balanza y que ésta no se incline. De la misma forma, no podemos comparar las ofensas que hayan hecho contra nosotros. No podemos comparar los pecados que hayan hecho contra nosotros y decir que no los podemos perdonar. Dios te perdonó a ti cuando eres un adúltero, un asesino, un mentiroso. Alguien dirá, yo no soy nada de eso. Vuelvo a repetirte, si odias a tu hermano en tu corazón, entonces eres un asesino. Si lo odiaste, entonces fuiste un asesino, porque cualquiera que odia a su hermano ya cometió homicidio en su corazón. Si alguna vez tomaste algo que no era tuyo, entonces eres un ladrón. Y los ladrones mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Pero el Señor te ha perdonado. La pregunta es,
¿Qué tan grande fue el pecado que hicieron contra ti que no seas capaz de perdonar? En este capítulo 18 el Señor está hablando sobre el perdón. Pues el apóstol Pedro le estaba preguntando unos versículos antes: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dijo Pedro. El Señor le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Él no estaba diciendo que había un número límite para perdonar, no. Estaba diciendo que tu perdón debe ser infinito, indefinido. Siempre deberás perdonar. Si eres casado, siempre tendrás que estar dispuesto a perdonar, porque todos los días vas a recibir ofensas. Si eres padre, tendrás que estar dispuesto a perdonar. Si eres hijo, tendrás que estar dispuesto a perdonar. No hay límite en el perdón de Dios hacia nosotros, tampoco lo hay en nuestro perdón hacia los hermanos. 100 denarios debía este consiervo, y entonces aquel hombre que había sido perdonado de esta deuda impagable, dice que lo tomó, lo ahogó, lo asió y lo entregó a la cárcel. Lo mandó a echar a la cárcel hasta que le pagaran la deuda. Quizás este hombre dijo: ahora tu esposa y tus hijos tendrán que trabajar para pagarme la deuda. Dice la palabra del Señor que aquellos consiervos, la gente que lo rodeaba, se dio cuenta de lo que estaba pasando y fueron y lo refirieron ante el rey. Y cuando el rey escuchó esto, se llenó de ira. El rey se llenó de indignación y lo mandó a llamar y le preguntó: ¿cómo yo te pude perdonar toda aquella deuda impagable? ¿Y por qué tú no pudiste perdonar a tu hermano? El rey ni siquiera se refirió a la deuda que le debían a él. ¿Cómo fue que yo te pude perdonar y tú no puedes perdonar a tu hermano? El corazón de Dios no puede comprender cómo Él nos perdonó cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cómo nos sigue perdonando. Porque aún después de ser cristianos, todos los días fallamos, pero su perdón, su gracia y su misericordia son ilimitadas. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Por eso Dios no puede comprender cómo tú y yo retenemos el odio, el resentimiento. ¿Cómo es que tú y yo no podemos soltar a ese hermano? Y entonces el rey le dice en el verso 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Escuchen esto: el rey le entregó a los verdugos. ¿Qué clase de verdugos? ¿Qué es un verdugo? Si ustedes van a una definición, algunas de esas definiciones hablan de personas que causan dolor, personas que están allí para castigar, para afligir. Eso era un verdugo. ¿Cuántas personas hay hoy en la iglesia que han sido entregadas a demonios? Y no porque Dios los haya entregado, no, sino porque la falta de perdón es una puerta abierta a Satanás. Y dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Es decir, que cuando no perdonas, tú mismo le estás abriendo puerta a los demonios para que ellos vengan a matar, robar y a destruir. ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto? Hay un cerco sobre aquellos que tienen un corazón limpio, entregado al Señor. Pero hay una puerta abierta, una brecha abierta a aquellos que decidieron no perdonar. De hecho, la ciencia ha confirmado que muchas de las enfermedades del corazón, que muchas de las enfermedades de los huesos tienen que ver con resentimientos. Son enfermedades psicosomáticas, personas que han retenido estrés, personas que han retenido allí tristezas, angustias,
depresiones que no han podido perdonar. Y entonces hay verdugos que vienen a hacerte daño, a afligirte. Dice que el rey le mandó a echar a la cárcel. ¿Cuántas personas hoy están en cárceles de tristeza? ¿Cuántas personas hoy están en cárceles de locura? ¿Cuántas personas hoy están en cárceles de amargura? Y podemos referirnos al Salmo 32, donde el mismo salmista David dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Podríamos decir, si lo trasladáramos al tiempo de hoy, que mientras él estuvo callado, reteniendo el dolor, reteniendo el odio, el resentimiento en su corazón, sus huesos se llenaron de artritis. Mi pecado te declaré, dijo David. Entonces dije, confesaré mis pecados y mis transgresiones a Jehová. Y él volvió a traer otra vez la paz que necesitaba ese corazón. Es una palabra sencilla. Es un ejemplo tremendo el de Gille Ávila. Dios le dio la capacidad de amar y de perdonar al asesino de su hija y al padre de sus nietos. Cuando mucho tiempo después, entrevistaron a Gille Ávila, declaró que jamás pensó en hablarle mal a sus nietos de su padre. Por el contrario, siempre lo excusó en la debilidad humana, siempre lo excusó en que él le abrió puertas al enemigo y que estaba bajo la influencia de drogas psicoactivas. Pero les decía aún, su padre realmente no era así. El diablo lo utilizó y él le dio lugar a Satanás. Pero la misericordia de Dios lo restauró. Y aún allí en la cárcel Dios lo salvó. Yo pregunto, ¿qué tan dispuesto estás a perdonar? Es una pregunta retórica. Que Dios guarde tu vida, tu casa y tu familia, pero ¿tú estarías dispuesto a perdonar algo así? ¿Quisieras pasar por esa prueba de dolor? Tampoco estoy diciendo que Dios haya hecho eso para enseñarnos el perdón, no. Simplemente Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Por eso necesitamos un corazón perdonador, porque vivimos en una creación caída que está dominada por Satanás, y cualquiera de nosotros podría pasar por un terrible dolor. Nuestros hijos no están exentos de caer. Este mundo es controlado por Satanás. Los hijos del diablo abundan en esta creación y controlan todo el sistema. Constantemente tendremos que perdonar, amados, porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, dijo el Señor, tampoco mi Padre Celestial los perdonará a ustedes. Es algo grave, es algo difícil, pero si Dios te perdonó, Él te ha dado la capacidad de perdonar. Si Dios te amó y me amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él también nos ha dado la capacidad de amar. Así que es tiempo que ejerzamos el perdón. El perdón no es un sentimiento. El perdón tampoco es una sensación. No ocurre porque sientas un toque espiritual, no. El perdón es una decisión. Jesús, estando en Getsemaní, no quería ir a la cruz. Dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero Él decidió por encima de sus emociones y sentimientos ir a la cruz por ti y por mí. De la misma forma, el perdón no es un sentimiento, no es una emoción. Nadie puede orar por ti para que tengas fuerza para perdonar. No, tú decides perdonar porque crees en aquel que murió y resucitó y te perdonó a ti tus propios pecados. Decides perdonar y decides hacer la voluntad. Y cuando alguien decide hacer la voluntad de Dios, aunque no lo sienta en su corazón, entonces es una persona que ha ejercitado su fe en el Señor.
De ningún modo creas que hay hipocresía en hacer lo que Dios manda, aunque no lo sientas. Cuando tú haces lo que Dios te manda hacer, aunque tú sientas hacer otra cosa, entonces obedeces al Señor y cumples la palabra de Dios. Dios te puede dar la capacidad de perdonar, pues Él ha derramado el amor de Dios en tu corazón. De manera que es una decisión. Si hoy decides perdonar, Él te dará la fuerza, te dará la convicción, y la unción del Espíritu Santo vendrá sobre ti para romper toda cadena. Algunos sencillamente, al decidir perdonar en su corazón, quizás a un padre que los abandonó, quizás alguna situación difícil en su niñez, solo con ese acto serán sanados inmediatamente. Yo los voy a invitar a que se levanten en esta hora y oren conmigo para que el Señor les dé la fuerza de perdonar y que hoy decidan en este momento perdonar a su hermano que los ofendió. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti y te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos toda la alabanza. Creemos, Señor, que tú estás en este asunto y que si tú nos perdonaste, también nos has dado la capacidad de perdonar y de amar. Así que hoy decidimos perdonar. Decidimos perdonar a aquella persona que nos hizo daño, aquella persona que nos ofendió, aquella persona que nos señaló, aquella persona que se levantó contra nosotros, que nos calumnió. Perdonamos todo abuso, perdonamos toda manipulación, perdonamos todo aquello que haya herido nuestro corazón y aún nuestro cuerpo físico, o si alguien dañó a alguno de nuestros familiares. Señor, danos el poder, danos la capacidad, danos la unción para hacerlo. Y hoy rompe toda cadena. Fue llevado al campo por un día para ser analizado por un psiquiatra. Nicky era un luchador que vivió como el diablo. Todos los que le conocían pensaban que él era completamente incorregible, sin esperanza de cambiar. Después de pasar horas con Nicky, el psiquiatra confirmó la evaluación de todos. Él dijo a Nicky que estaba absolutamente loco, sin esperanza de rehabilitación. La razón: la pobreza en la cual Nicky fue criado en Puerto Rico le había privado de las oportunidades que otros disfrutaban. Era por culpa de la sociedad que él era un monstruo. Nicky miró al psiquiatra y dijo: hombre, usted es el loco. A mí solo me gusta la pelea. Dime, ¿cómo te trató tu madre? Él terminó psicoanalizando al psiquiatra. Nicky tenía razón. La pobreza no es la raíz de la causa del pecado. Por otra parte, porque más y más adolescentes acomodados se envician en las drogas más fuertes, estos jóvenes atribulados tienen todo lo que podrían querer a su alcance. ¿Por qué se vuelven a las drogas si ya tienen la paz mental que las cosas materiales supuestamente proporcionan? ¿Por qué un creciente número de doctores, abogados y líderes comerciantes se convierten en alcohólicos? Ellos tienen trabajos satisfactorios, ingresos de 6 cifras, varios automóviles, vacaciones frecuentes. Sin embargo, ellos recurren cada vez más al alcohol para calmar sus mentes atribuladas. Yo he estado en Wall Street al final de un día de trabajo, cuando la bolsa de valores cierra, mientras las puertas de las casas comerciales giran abiertas. Los corredores se apresuran a salir huyendo como una estampida de toros, dirigiéndose hacia el bar más cercano. Ellos se condensan por docenas en los agujeros diminutos de Wall Street, tratando de ahogar sus emociones en alcohol. ¿Por qué no están contentos? ¿Por qué tienen sus mentes tan atribuladas? Tienen todo lo que se les ha dicho que necesitan para estar satisfechos. Hacen cómodos ingresos. Tienen casas vacacionales propias. Fuman cigarrillos de $50. Beben botellas de vino de $300. Conducen automóviles caros y aún así se endrogan solo para pasar el día.
¿Por qué estas personas no disfrutan de un estado de mente calmada y satisfecha? Es porque temen perderlo todo. Tienen miedo que la economía caiga y repentinamente todo lo que han trabajado para acumular desaparezca como un vapor. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y las estrellas. Y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, verso 25 y 26. Jesús dijo que los eventos que vienen sobre el mundo asustarían tanto que las personas caerían muertas literalmente de deficiencia cardíaca. Ahora mismo somos testigos de las cosas que Él predijo: caos mundial, desconcierto, confusión. Solo las noticias del mes pasado de diciembre de 1998 son suficientes para apenar y dejar perplejo aún a las mentes más fuertes. Japón, la segunda potencia económica más grande del mundo, cayó aún más en la profunda depresión. Su segundo banco más grande fue a la bancarrota con $20,000 millones en deudas. Ahora el gobierno federal se ha instalado para tomar el banco, pero otros bancos japoneses están a punto de derrumbarse también. Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal Americana, dijo que la bolsa de valores americana está comportándose como lo hizo antes de la caída de 1929. Según Greenspan, toda la especulación salvaje que estamos viviendo es del mismo tipo que trajo la Gran Depresión. 5 gerentes de industrias norteamericanas anunciaron 50,000 cortes de trabajo en tan solo 2 semanas. El presidente de los Estados Unidos fue acusado por el Congreso. Todavía la actitud de la mayoría de los americanos fue: ¿a quién le importa? Un diputado republicano dijo en muchas palabras: olvídense de la acusación, olvídense de los asuntos morales. Si sacamos al presidente, perderemos nuestra prosperidad y terminaremos en una depresión. Sus palabras reflejan la actitud de la mayoría de los americanos. La moral ya no cuenta, porque la única cosa que importa es el dinero. El lema que llevó a nuestro presidente actual a la oficina fue: "Es la economía, estúpido". Un respetado maestro de escuela de la ciudad de Nueva York fue despedido por poner una Biblia en el escritorio y hacerla disponible a sus estudiantes. Este hombre era uno de los mejores maestros de la ciudad. Su clase estaba por encima de las otras. Si él hubiese puesto una caja de condones en su escritorio, nada le habría pasado. Pero fue despedido por traer una Biblia a la escuela. Todas estas cosas apenas nos dejan perplejos a cualquier amante de Jesús. De hecho, nuestro ministerio recibe cientos de cartas de creyentes de todo el país que ven el derrumbamiento moral de nuestra nación. Una carta llegó de un predicador que estaba por los 90 años. Él recuerda la inmoralidad de los años 20 que trajo el juicio sobre América a través de la Gran Depresión. Ha sido testigo de 2 guerras mundiales. Él ha visto el cambio del transporte de carruajes tirados por caballos a transbordadores espaciales. Él ha visto el cambio de las comunicaciones de radios crujientes al internet. Para abreviarlo, ha visto todo. Ahora él escribe que la maldad que tiene lugar en nuestra nación hoy lo aflige más que cualquier otra cosa de lo que ha sido testigo en la vida. Difícilmente puede asimilarlo todo. Dice: porque está pasando tan rápido y las profundidades de depravación están más allá de la comprensión.
Aún Jesús nos da una palabra de seguridad a pesar de todo lo que vemos que está tomando lugar. Él ordena: mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Él nos dice: no permitan que ninguna de estas cosas malas que estoy advirtiéndoles los atribule y les atribule su mente. Segundo, muchos cristianos tienen mentes atribuladas porque están perplejos por su pecaminosidad, debilidad y fracasos morales. Hay muchas voces en el mundo actual analizando por qué las personas están tan perplejas y atribuladas. Pero estos cuentan no más que una babel de razones confusas. El hecho es que ningún verdadero amante de Jesucristo va a estar atribulado por la posible pérdida de las cosas materiales. Más bien, él va a estar plagado por problemas en el reino espiritual. Pablo sabía la verdadera causa de nuestras perplejidades y dolores. Él se refiere al asunto en Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:15. El apóstol Pablo está diciendo la misma cosa que no quiero hacer, termino haciendo. Pero lo único que me gustaría hacer en obediencia a Dios, no puedo encontrarlo, no puedo lograrlo. Pablo está hablando aquí por miles de creyentes sinceros. Están atribulados porque simplemente no pueden encontrar la victoria sobre el pecado. Quieren hacer lo correcto, vivir santos y puros ante el Señor. Odian el pecado que tan fácilmente los tienta y rompe su comunión con Cristo. Sin embargo, siguen retrocediendo a Él. Terminan apenados, atribulados y cansados, llorando: oh, qué infeliz soy. No quiero hacer más esto, pero no tengo fuerzas para resistirlo. ¿Por qué soy tan débil? ¿Y cuánto tiempo tengo que soportar esta lucha? ¿Pasaré mi vida entera llorando un río de lágrimas, confesando y arrepintiéndome y regresando luego a mi pecado? Tales amantes de Jesús no están angustiados por una caída económica o la crisis mundial, tanto como por sus fracasos de la semana pasada. Pensaron que habían conquistado su pecado asediante, pero de repente regresó a ellos con poder renovado. Ahora se afligen por haber herido de nuevo a su Señor. ¿Por qué fallo tan a menudo cuando todo lo que quiero hacer es agradar a Jesús? Hay una verdadera medida espiritual. Creo que podemos conocer nuestro verdadero estado espiritual por cuán atribulados nos volvemos por nuestros pecados más ligeros contra nuestro Señor Jesucristo. Algunos cristianos se afligen solo por lo que ellos consideran los grandes pecados: adulterio, el abuso de las drogas, la bebida, maldiciones. Pero la persona verdaderamente espiritual sabe que ningún pecado es pequeño a la vista de Dios, y él se aflige cada vez que chismosea, dice un chiste sucio o tiene un prolongado pensamiento malo. Él sabe que estas cosas salen de su corazón, el centro mismo de su ser. Usted puede desobedecer a Dios en tales pequeñas cosas, excusándose y olvidándose de ellas, pero si usted lo hace, nunca madurará en Cristo. Su rectitud es medida por su renuncia a aceptar algo que aflige a su bendito Salvador. No hace mucho tiempo dije algo no muy cristiano a mi esposa. Mis palabras a ella fueron totalmente innecesarias y caí inmediatamente bajo convicción. Supe que le había hecho mal, así que por supuesto le pedí perdón. Entonces la abracé y le dije que la amaba, pero mi mente todavía estaba atribulada. Pensé: ¿cómo pude ser capaz de algo tan poco como Jesús?
Después de todo, nunca he estado tan cerca del Señor. Nunca he orado tanto como lo he hecho en el último año. Debo ser absolutamente malo para tener cosas tan crudas que salen de mi corazón. La misma cosa que odiaba, la había hecho. Y solamente no me defraudé conmigo mismo. Estaba perturbado, perplejo, atribulado de espíritu. Fui a mi estudio y caí ante el Señor, clamando por la sangre de Cristo que me limpiara. En ese momento el enemigo me susurró: ese pequeño resbalón no fue gran cosa, era una cosa tan pequeña. Pero el Espíritu Santo vino inmediatamente a mi corazón para refutar la voz del diablo. Él me tranquilizó: David Wilkerson, el mismo hecho de que estás afligido por este pecado es una prueba de que estoy trabajando en ti. Mientras más te aflijas, incluso por la transgresión más pequeña contra mi amor, estás más cerca de conseguir la victoria. Porque continuamos luchando contra el pecado. Sin embargo, las palabras de Pablo en Romanos pueden parecer no tener ningún sentido. Él describe que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a las cuales sois entregados, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Libres del pecado, siervos de justicia o rectitud, produciendo el fruto del Espíritu Santo. Tiene que estar bromeando. Cuando leemos esto tenemos que admitir honestamente: no estoy muerto al pecado. No he sido verdaderamente libertado. Todavía estoy bajo el poder engañoso de un pecado oculto. Y eso me atribula. Si la paga del pecado es la muerte, entonces ¿qué esperanza hay para mí? Aquí están dos cartas compendiadas de cristianos sinceros que han luchado terriblemente con grandes esclavitudes. La primera viene de un joven. Dice así: constantemente soy tentado por el pecado sexual y siempre cedo. Amo a Jesús con todo mi corazón, pero siento que la presencia de Dios se desliza fuera de mi vida. Aunque le amo, regreso a mi lujuria. Aunque odio hacerlo, lloro como un bebé mientras estoy participando en él, pidiéndole a Dios que me ayude a no hacerlo, pero continúo haciéndolo. Confío en Dios para que me libere, como Pablo dice en Romanos 7. Amo a Dios con todo mi corazón. Sin embargo, sé que estoy equivocado y me siento desvalido para cambiar. A veces me siento bien, pero en otros momentos me siento como que me están cirniendo como el trigo. Me siento como un Judas que ha traicionado a mi bendito Señor. A veces pienso que la única salida es la muerte. La segunda carta viene de una mujer casada involucrada en adulterio con un hombre casado. Dice así: oro por liberación, arrepentimiento y fuerzas. Prometo ser fuerte contra la tentación la próxima vez que venga. Pero cuando lo veo a mi amante, caigo de nuevo en lo mismo. Viví una vida moralmente limpia durante años. Nunca pensé que sería capaz de algo así. Pero ahora he entrado en el infierno y no sé cómo detenerlo. Cuando leo sus boletines, cuando leo estas cartas, caigo bajo convicción. He orado e intento expulsar cualquier demonio que pudo haber entrado debido a mi pecado, pero me siento tan condenada. Mi mente corre por todas las escrituras que hablan contra lo que estoy haciendo. Me siento como reprobada, estoy llena de culpa, miedo, pánico, adversión. Me siento tan sola, aislada y separada de Dios. Saben, recibimos muchas cartas como estas. Los lamentos por ayudas de mentes atribuladas por un pecado asediante. Aún debo decir a todos los que aman a Jesús, quienes sufren tal tumulto:
esa preocupación, ese lamento interno, esa batalla en su mente, es la obra del Espíritu Santo. Dios nos envió su Espíritu para emprender la guerra contra nuestra carne y sus deseos y lujurias. Así que si usted no está atribulado cuando falla, si puede continuar con su pecado sin sentido de culpa, dolor o pesar, entonces el Espíritu Santo no está en usted haciendo la guerra. Sin embargo, si usted está bajo convicción, aún por la transgresión más ligera, está cerca de la verdadera victoria. Él está ganando la batalla en su corazón al producir un dolor piadoso que lo lleva al verdadero arrepentimiento. Tercero, Dios ha provisto un antídoto para la sanidad de las mentes atribuladas. Hay victoria disponible para nosotros sobre todas estas cosas que atribulan nuestra mente. Está envuelto en un acto que Dios hizo hace años con Abraham y sus descendientes. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto santo, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librarnos de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Lucas 1, 71 al 75. El juramento de Dios a Abraham y a sus hijos es claro como el cristal. Él nos librará de todos nuestros enemigos, para que podamos vivir sin miedo, tranquilos y en reposo todos los días de nuestras vidas. Amados, este pacto se aplica a cada uno de nosotros que vivimos hoy. Según Pablo, todos los que han recibido a Cristo como Señor por la fe son la simiente de Abraham. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. ¿Cómo podemos reclamar la promesa de este pacto? Abraham hizo una pregunta similar al Señor. Cuando él no vio ningún alivio para su dilema, él preguntó: ¿qué me darás, Señor, ya que yo no tengo ningún hijo? Esta fue la respuesta de Dios: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. El Señor le dijo: Abraham, yo voy a darte a mí mismo y eso es todo. Yo seré tu defensor y tu gran premio, porque yo soy el que soy. Nunca necesitarás tener otro enemigo mientras vivas, porque yo seré tu Dios. El Señor nos da una promesa gloriosa como esta en su nuevo pacto. Él dice: seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Hechos 8:10. De hecho, desde el mismo principio de la creación, a través de toda la Escritura, oímos a Dios haciendo esta súplica a la humanidad: yo quiero ser tu Dios. El plan del Señor para nosotros siempre ha sido simple. Él ha dicho: no tienes que tener ningún poder que venga contra ti. Actuaré en todo momento como tu defensor. Si confiaras en mis promesas solamente, lanzándote bajo mi cuidado por fe, seré tu omnipotente Dios. Conquistaré a todos tus enemigos y los derribaré delante de ti. Serás victorioso, más que vencedor, viviendo todos tus días en paz y sin temor. Yo le pregunto: ¿usted está viviendo sus días sin temor? ¿Con un espíritu tranquilo y en paz mental? La mayoría de nosotros no vivimos ni una fracción de nuestro tiempo así. Entramos y salimos de nuestros momentos de paz, pero no entramos completamente en el descanso de Dios. Si usted está atribulado, perplejo, apenado, con un pecado asediante, tiene que entender:
Dios no está enojado con usted. Él no está queriendo disciplinarlo, juzgarlo. Al contrario, Él anhela infundirlo con su poder omnipotente. Dios dice esencialmente la misma cosa en todos sus pactos. Estoy buscando un pueblo que crea que yo lo libraré de todos sus enemigos. No os olvidaréis del pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Segundo libro de Reyes, el capítulo 17, el verso 38. En el Antiguo Testamento esos enemigos eran las naciones paganas, los filisteos, moabitas, hititas, jebuseos, cananitas. Todos estos poderes del mal buscaron destruir al pueblo de Dios y ponerlos en esclavitud. Hoy nuestros enemigos existen en el reino espiritual. Los poderes demoníacos, las lujurias de la carne, los malos deseos. Y en el Nuevo Testamento Dios repite su promesa a su pueblo: yo seré tu Dios y tú serás mi hijo, mi hija. De hecho, serás mi hijo desde ahora hasta la eternidad. Por lo tanto, recuerda el pacto que he hecho contigo. No temerás a ningún hombre o poder, sino solo a mí. Te libraré de la mano de todos tus enemigos, incluyendo el acoso demoníaco, lujurias adherentes, hábitos dominantes, todos los pecados que te asedian. Usted preguntará: ¿por qué pues no tengo este pacto cumplido en mí? Si usted se pregunta por qué sigue cayendo, por qué continúa sintiéndose débil e impotente, haciendo lo que odia, probablemente es porque usted no ha confiado totalmente en las gloriosas promesas de Dios. Dios hizo todas estas promesas a Abraham. Promete ser su escudo, ser su recompensa, derrotar a todos sus enemigos, incluso realizar milagros para él, como darle un niño en su vejez. Abraham creyó estas promesas y Dios dijo: su fe fue contada por justicia. Igualmente, al momento que dejamos de luchar con nuestros enemigos espirituales en nuestra propia fuerza, estableciendo en nuestros corazones que lo que Dios promete Él puede hacer y confiar todo en sus manos, ese es el principio de nuestra justicia. Dios nos ayuda en esto, enviando su propio Espíritu a morar en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el poder de Dios, y este poder declara la guerra a todos los poderes demoníacos. El espíritu de codicia o peleas contra la carne. El Espíritu declara: este es ahora el lugar de mi morada. Diablo, he preparado mi cuartel general aquí y estoy levantando el estandarte del Dios omnipotente. Tú ya no gobiernas aquí y tu batalla ya no es contra mi hijo. Estás ahora contra mí. Voy a cazarte y a dañar tus planes y lucharé contra ti en todo frente. Este hijo es ahora templo del Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu no es complicado. Simplemente es creer lo que Dios ha dicho. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Simplemente, es decir, confía en el Espíritu Santo. Crea en su promesa para llevar su causa. Camine en el poder de su promesa para luchar por usted. La palabra de Dios nos da una promesa que es como un ancla, que es una cura segura para toda angustia mental. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 25 al 27. ¿Ve lo que Dios está diciendo? Su Espíritu hace toda la obra en usted.
Él lo limpiará y le dará un corazón nuevo. Él lo llevará a la obediencia y lo guiará a hacer lo correcto. Su parte es creer que Él mantendrá su palabra firme. Así que confiará sus problemas, su futuro, su vida y sus pecados en las manos del Dios omnipotente. Si esto es así, entregue su vida hoy a Cristo. Recíbale como su Señor y Salvador. Él dice que todos los que le confesaron, a los que creen en el Hijo de Dios, les dio la capacidad de ser llamados sus hijos. Confiese hoy a Cristo como Salvador. Recíbalo en su corazón y los años más maravillosos de su vida empezarán ahora. ¿Por qué tantas personas hoy tienen sus mentes atribuladas? Permítame compartir con usted algunas de las razones que el Espíritu Santo me ha mostrado. Una mente atribulada en la que padece de continuo descontento. Está presionada, perturbada, inquieta, sin calma ni descanso. Se preocupa por el futuro y el pasado, así como por las circunstancias presentes. Y estoy convencido que hay más mentes atribuladas hoy que en cualquier otra generación pasada. Nosotros que vivimos en la ciudad de Nueva York vemos evidencia de esto a diario. Si usted se para fuera de los teatros en Broadway y mira a las personas que salen de los espectáculos, ¿usted cree que realmente verá una sonrisa en la cara de cualquiera? ¿O estas personas pagaron $80 para encontrar un alivio temporal de sus cargas, pero salen con una carga más pesada que cuando entraron? Aparentemente muchos amadores de Jesús están tan atribulados como las masas de incrédulos. Veo evidencia de esto en algunas de las cartas que recibe nuestro ministerio. Un sinnúmero de creyentes permanecen despiertos por la noche, atribulados, afligidos. Van a la iglesia esperando experimentar algún tipo de alivio de sus cargas, pero una vez salen del servicio, sus problemas regresan. ¿Por qué tantas personas hoy tienen sus mentes atribuladas? Permítame compartir con usted algunas de estas razones que, repito, el Espíritu Santo me ha mostrado. Primero, muchas personas están atribuladas por las presiones de los tiempos. Por décadas los expertos seculares nos han dicho que la prosperidad es la respuesta a los problemas de la humanidad. Una buena educación, un trabajo decente, una casa bonita, dinero en el banco. Todas estas cosas están supuestas a proporcionarle dignidad y paz mental a las personas. Si todos pudiéramos tener simplemente un pedazo del sueño americano, dicen los expertos, se resolverían nuestros problemas de crímenes y drogas. Esta teoría declara que las personas terminan como alcohólicos y adictos porque nunca tuvieron algo de autovaloración. Su pobreza los privó de oportunidades que les habrían proporcionado un sentido de dignidad. Ahora, si les proporcionamos un trabajo decente, bien remunerado, un buen lugar donde vivir y un ingreso regular, sus vidas estarían bien. Permítame responder a esta teoría con una historia personal. Hace años, Nicky Cruz, un vicioso líder de la pandilla Mau Mau, fue llevado al campo por un día para ser analizado por un psiquiatra. Nicky era un luchador que vivió como el diablo. Todos los que le conocían pensaban que él era completamente incorregible, sin esperanza de cambiar. Después de pasar horas con Nicky, el psiquiatra confirmó la evaluación de todos. Él dijo a Nicky que estaba absolutamente loco, sin esperanza de rehabilitación. La razón: la pobreza en la cual Nicky fue criado en Puerto Rico le había privado de las oportunidades que otros disfrutaban. Era por culpa de la sociedad que él era un monstruo. Nicky miró al psiquiatra y dijo: hombre, usted es el loco. A mí solo me gusta la pelea. Dime, ¿cómo te trató tu madre? Él terminó psicoanalizando al psiquiatra. Nicky tenía razón. La pobreza no es la raíz de la causa del pecado. Por otra parte, porque más y más adolescentes acomodados se envician en las drogas más fuertes,
Estos jóvenes atribulados tienen todo lo que podrían querer a su alcance. ¿Por qué se vuelven a las drogas si ya tienen la paz mental que las cosas materiales supuestamente proporcionan? ¿Por qué un creciente número de doctores, abogados y líderes comerciantes se convierten en alcohólicos? Ellos tienen trabajos satisfactorios, ingresos de 6 cifras, varios automóviles, vacaciones frecuentes. Sin embargo, ellos recurren cada vez más al alcohol para calmar sus mentes atribuladas. Yo he estado en Wall Street al final de un día de trabajo, cuando la bolsa de valores cierra, mientras las puertas de las casas comerciales giran abiertas. Los corredores se apresuran a salir huyendo como una estampida de toros, dirigiéndose hacia el bar más cercano. Ellos se condensan por docenas en los agujeros diminutos de Wall Street, tratando de ahogar sus emociones en alcohol. ¿Por qué no están contentos? ¿Por qué tienen sus mentes tan atribuladas? Tienen todo lo que se les ha dicho que necesitan para estar satisfechos. Hacen cómodos ingresos. Tienen casas vacacionales propias. Fuman cigarrillos de $50. Beben botellas de vino de $300. Conducen automóviles caros y aún así se endrogan solo para pasar el día. ¿Por qué estas personas no disfrutan de un estado de mente calmada y satisfecha? Es porque temen perderlo todo. Tienen miedo que la economía caiga y repentinamente todo lo que han trabajado para acumular desaparezca como un vapor. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y las estrellas. Y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, verso 25 y 26. Jesús dijo que los eventos que vienen sobre el mundo asustarían tanto que las personas caerían muertas literalmente de deficiencia cardíaca. Ahora mismo somos testigos de las cosas que Él predijo: caos mundial, desconcierto, confusión. Solo las noticias del mes pasado de diciembre de 1998 son suficientes para apenar y dejar perplejo aún a las mentes más fuertes. Japón, la segunda potencia económica más grande del mundo, cayó aún más en la profunda depresión. Su segundo banco más grande fue a la bancarrota con $20,000 millones en deudas. Ahora el gobierno federal se ha instalado para tomar el banco, pero otros bancos japoneses están a punto de derrumbarse también. Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal Americana, dijo que la bolsa de valores americana está comportándose como lo hizo antes de la caída de 1929. Según Greenspan, toda la especulación salvaje que estamos viviendo es del mismo tipo que trajo la Gran Depresión. 5 gerentes de industrias norteamericanas anunciaron 50,000 cortes de trabajo en tan solo 2 semanas. El presidente de los Estados Unidos fue acusado por el Congreso. Todavía la actitud de la mayoría de los americanos fue: ¿a quién le importa? Un diputado republicano dijo en muchas palabras: olvídense de la acusación, olvídense de los asuntos morales. Si sacamos al presidente, perderemos nuestra prosperidad y terminaremos en una depresión. Sus palabras reflejan la actitud de la mayoría de los americanos. La moral ya no cuenta, porque la única cosa que importa es el dinero. El lema que llevó a nuestro presidente actual a la oficina fue: es la economía, estúpido.
Un respetado maestro de escuela de la ciudad de Nueva York fue despedido por poner una Biblia en el escritorio y hacerla disponible a sus estudiantes. Este hombre era uno de los mejores maestros de la ciudad. Su clase estaba por encima de las otras. Si él hubiese puesto una caja de condones en su escritorio, nada le habría pasado. Pero fue despedido por traer una Biblia a la escuela. Todas estas cosas apenas nos dejan perplejos a cualquier amante de Jesús. De hecho, nuestro ministerio recibe cientos de cartas de creyentes de todo el país que ven el derrumbamiento moral de nuestra nación. Una carta llegó de un predicador que estaba por los 90 años. Él recuerda la inmoralidad de los años 20 que trajo el juicio sobre América a través de la Gran Depresión. Ha sido testigo de 2 guerras mundiales. Él ha visto el cambio del transporte de carruajes tirados por caballos a transbordadores espaciales. Él ha visto el cambio de las comunicaciones de radios crujientes al internet. Para abreviarlo, ha visto todo. Ahora él escribe que la maldad que tiene lugar en nuestra nación hoy lo aflige más que cualquier otra cosa de lo que ha sido testigo en la vida. Difícilmente puede asimilarlo todo. Dice, porque está pasando tan rápido y las profundidades de depravación están más allá de la comprensión. Aún Jesús nos da una palabra de seguridad a pesar de todo lo que vemos que está tomando lugar. Él ordena, mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Él nos dice, no permitan que ninguna de estas cosas malas que estoy advirtiéndoles los atribule y les atribule su mente. Segundo, muchos cristianos tienen mentes atribuladas porque están perplejos por su pecaminosidad, debilidad y fracasos morales. Hay muchas voces en el mundo actual analizando por qué las personas están tan perplejas y atribuladas. Pero estos cuentan no más que una babel de razones confusas. El hecho es que ningún verdadero amante de Jesucristo va a estar atribulado por la posible pérdida de las cosas materiales. Más bien, él va a estar plagado por problemas en el reino espiritual. Pablo sabía la verdadera causa de nuestras perplejidades y dolores. Él se refiere al asunto en Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:15. El apóstol Pablo está diciendo la misma cosa que no quiero hacer, termino haciendo. Pero lo único que me gustaría hacer en obediencia a Dios, no puedo encontrarlo, no puedo lograrlo. Pablo está hablando aquí por miles de creyentes sinceros. Están atribulados porque simplemente no pueden encontrar la victoria sobre el pecado. Quieren hacer lo correcto, vivir santos y puros ante el Señor. Odian el pecado que tan fácilmente los tienta y rompe su comunión con Cristo. Sin embargo, siguen retrocediendo a Él. Terminan apenados, atribulados y cansados, llorando. ¡Oh, qué infeliz soy! No quiero hacer más esto, pero no tengo fuerzas para resistirlo. ¿Por qué soy tan débil? ¿Y cuánto tiempo tengo que soportar esta lucha? ¿Pasaré mi vida entera llorando un río de lágrimas, confesando y arrepintiéndome y regresando luego a mi pecado? Tales amantes de Jesús no están angustiados por una caída económica o la crisis mundial, tanto como por sus fracasos de la semana pasada. Pensaron que habían conquistado su pecado asediante, pero de repente regresó a ellos con poder renovado. Ahora se afligen por haber herido de nuevo a su Señor. ¿Por qué fallo tan a menudo cuando todo lo que quiero hacer es agradar a Jesús? Hay una verdadera medida espiritual.
Creo que podemos conocer nuestro verdadero estado espiritual por cuán atribulados nos volvemos por nuestros pecados más ligeros contra nuestro Señor Jesucristo. Algunos cristianos se afligen solo por lo que ellos consideran los grandes pecados: adulterio, el abuso de las drogas, la bebida, maldiciones. Pero la persona verdaderamente espiritual sabe que ningún pecado es pequeño a la vista de Dios, y él se aflige cada vez que chismosea, dice un chiste sucio o tiene un prolongado pensamiento malo. Él sabe que estas cosas salen de su corazón, el centro mismo de su ser. Usted puede desobedecer a Dios en tales pequeñas cosas, excusándose y olvidándose de ellas, pero si usted lo hace, nunca madurará en Cristo. Su rectitud es medida por su renuncia a aceptar algo que aflige a su bendito Salvador. No hace mucho tiempo dije algo no muy cristiano a mi esposa. Mis palabras a ella fueron totalmente innecesarias y caí inmediatamente bajo convicción. Supe que le había hecho mal, así que por supuesto le pedí perdón. Entonces la abracé y le dije que la amaba, pero mi mente todavía estaba atribulada. Pensé, ¿cómo pude ser capaz de algo tan poco como Jesús? Después de todo, nunca he estado tan cerca del Señor. Nunca he orado tanto como lo he hecho en el último año. Debo ser absolutamente malo para tener cosas tan crudas que salen de mi corazón. La misma cosa que odiaba, la había hecho. Y solamente no me defraudé conmigo mismo. Estaba perturbado, perplejo, atribulado de espíritu. Fui a mi estudio y caí ante el Señor, clamando por la sangre de Cristo que me limpiara. En ese momento el enemigo me susurró: ese pequeño resbalón no fue gran cosa, era una cosa tan pequeña. Pero el Espíritu Santo vino inmediatamente a mi corazón para refutar la voz del diablo. Él me tranquilizó: David Wilkerson, el mismo hecho de que estás afligido por este pecado es una prueba de que estoy trabajando en ti. Mientras más te aflijas, incluso por la transgresión más pequeña contra mi amor, estás más cerca de conseguir la victoria. Porque continuamos luchando contra el pecado. Sin embargo, las palabras de Pablo en Romanos pueden parecer no tener ningún sentido. Él describe que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a las cuales sois entregados, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Libres del pecado, siervos de justicia o rectitud, produciendo el fruto del Espíritu Santo. Tiene que estar bromeando. Cuando leemos esto, tenemos que admitir honestamente: no estoy muerto al pecado. No he sido verdaderamente libertado. Todavía estoy bajo el poder engañoso de un pecado oculto, y eso me atribula. Si la paga del pecado es la muerte, entonces ¿qué esperanza hay para mí? Aquí están dos cartas compendiadas de cristianos sinceros que han luchado terriblemente con grandes esclavitudes. La primera viene de un joven. Dice así: constantemente soy tentado por el pecado sexual y siempre cedo. Amo a Jesús con todo mi corazón, pero siento que la presencia de Dios se desliza fuera de mi vida. Aunque le amo, regreso a mi lujuria. Aunque odio hacerlo, lloro como un bebé mientras estoy participando en él, pidiéndole a Dios que me ayude a no hacerlo, pero continúo haciéndolo. Confío en Dios para que me libere, como Pablo dice en Romanos 7. Amo a Dios con todo mi corazón. Sin embargo, sé que estoy equivocado y me siento desvalido para cambiar.
A veces me siento bien, pero en otros momentos me siento como que me están cirniendo como el trigo. Me siento como un Judas que ha traicionado a mi bendito Señor. A veces pienso que la única salida es la muerte. La segunda carta viene de una mujer casada involucrada en adulterio con un hombre casado. Dice así: oro por liberación, arrepentimiento y fuerzas. Prometo ser fuerte contra la tentación la próxima vez que venga. Pero cuando lo veo a mi amante, caigo de nuevo en lo mismo. Viví una vida moralmente limpia durante años. Nunca pensé que sería capaz de algo así. Pero ahora he entrado en el infierno y no sé cómo detenerlo. Cuando leo sus boletines, cuando leo estas cartas, caigo bajo convicción. He orado e intento expulsar cualquier demonio que pudo haber entrado debido a mi pecado. Pero me siento tan condenada. Mi mente corre por todas las escrituras que hablan contra lo que estoy haciendo. Me siento como reprobada. Estoy llena de culpa, miedo, pánico, adversión. Me siento tan sola, aislada y separada de Dios. Saben, recibimos muchas cartas como estas. Los lamentos por ayudas de mentes atribuladas por un pecado asediante. Aún debo decir a todos los que aman a Jesús, quienes sufren tal tumulto, esa preocupación, ese lamento interno, esa batalla en su mente, es la obra del Espíritu Santo. Dios nos envió su Espíritu para emprender la guerra contra nuestra carne y sus deseos y lujurias. Así que si usted no está atribulado cuando falla, si puede continuar con su pecado sin sentido de culpa, dolor o pesar, entonces el Espíritu Santo no está en usted haciendo la guerra. Sin embargo, si usted está bajo convicción, aún por la transgresión más ligera, está cerca de la verdadera victoria. Él está ganando la batalla en su corazón al producir un dolor piadoso que lo lleva al verdadero arrepentimiento. Tercero, Dios ha provisto un antídoto para la sanidad de las mentes atribuladas. Hay victoria disponible para nosotros sobre todas estas cosas que atribulan nuestra mente. Está envuelto en un acto que Dios hizo hace años con Abraham y sus descendientes. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto santo, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librarnos de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Lucas 1, 71 al 75. El juramento de Dios a Abraham y a sus hijos es claro como el cristal. Él nos librará de todos nuestros enemigos, para que podamos vivir sin miedo, tranquilos y en reposo todos los días de nuestras vidas. Amados, este pacto se aplica a cada uno de nosotros que vivimos hoy. Según Pablo, todos los que han recibido a Cristo como Señor por la fe son la simiente de Abraham. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los